Reflexiones Archivísticas, tercera temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta con ustedes, continuando con nuestro trabajo de reflexiones archivísticas, viendo obviamente hechos históricos de la independencia de la Nueva España y obviamente valorando a los personajes de la historia que tenemos plasmados en los documentos con soporte de papel, es decir, esos documentos donde podemos analizar una firma, un rasgo, una rúbrica, un tipo de letra, etcétera, 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 tan importante para definir la validez de la historia. Es aquí donde vamos a observar con estos documentos, como lo hemos estado haciendo en esta tercera temporada, vamos a ir analizando al personaje, los hechos del personaje dentro de nuestra historia, pero todo siempre fundamentado por un expediente, por este expediente fundamental. No va a ser un símbolo, no va a ser una firma electrónica, sino va a ser el rasgo en puño y letra del actor de la historia. Y esto es verdaderamente sensacional. Es cierto que José María Morelos y Pavón tuvo un secretario, pero ¿qué secretario? Ni nada menos que don Carlos María de Bustamante, uno de los grandes historiadores mexicanos, que ya en su tiempo quizás podamos analizar su personalidad. Bueno, hoy vamos a ver exactamente la convocatoria que hace José María Morelos y Pavón para que se diera un nuevo congreso que le vamos a conocer como el Congreso de Chilpancingo. El día 11 de septiembre, José María Morelos y Pavón se sienta con Carlos María de Bustamante y empiezan a redactar 56 artículos de un reglamento para el funcionamiento del Congreso de Chilpancingo. Y el día 13, precisamente, él establece, no sabemos si le dicta a Carlos María de Bustamante el texto, pero sí habla en primera persona, en donde manifiesta ya la gran convocatoria. Una convocatoria que si ustedes analizan las imágenes van a ver cómo se va plasmando para que llegue a todo mundo, a todos los pueblos de las provincias en donde el movimiento de independencia había llegado ya y había no solo llegado, sino estaban gobernando, porque hay que recordar que estos ejércitos llegaban y gobernaban. Bueno, pues muy bien, José María Morelos y Pavón empieza a narrar y nos empieza a explicar de una manera muy sencilla que a él le habían exigido como capitán general, le exigían que de alguna otra manera se formara un congreso que pudiese legislar dos elementos importantes. Primero, establecer quiénes eran los vocales, los diputados vocales, en donde se tomarían las determinaciones para el futuro de la lucha. Y segundo, nombrar al generalísimo del movimiento de independencia. Este generalísimo que tendría que ser un personaje que tuviera credibilidad entre los diferentes capitanes del movimiento de independencia. Así es como José María Morelos y Pavón presenta esta convocatoria y la remite a todos los lugares en donde había un ejército insurgente. Les pido de favor, pongan atención a las dos láminas, son dos fojas de este documento que no trae la firma de Morelos, no la trae. Creemos, obviamente, porque se manifiesta que es él el que lo está dictando o escribiendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, José María Morelos también narra en la motivación del documento que, bueno, pues fueron muchos fracasos, fueron muchas derrotas y en realidad el movimiento estaba muy disminuido. Y se necesitaba, obviamente, el proceso de la idea fundamental de orden militar, orden estratégico naciente en las leyes, naciente en los decretos, en lo que llamamos como legislativo. Es esa parte en donde
José María Morelos y Pavón dice, todo movimiento necesita del Ejecutivo. Y el Ejecutivo tendrá que ser nombrado por un legislativo. Un Ejecutivo que, teniendo el cargo de generalísimo, pueda enfrentar la oposición. Pero ¿por qué se dio esto, queridos amigos? Recordemos un poco el juicio de Hidalgo. Cuando le preguntan a Hidalgo, ¿recuerdan ustedes que qué hubiera pasado si él hubiera triunfado? Y él dice que no sabe. Dijo, pues no lo he pensado. Fue tan intensamente como entré al movimiento que no había pensado que hubiera pasado. Y efectivamente, estando en el Cerro de las Cruces, Hidalgo pudo haber entrado a la Ciudad de México y pudo haber vencido a los realistas aquí ubicados. Pero ¿qué pasó? No lo hizo. Se regresó. Y ahí empezaron los choques con Allende. Ahí empezaron los malentendidos con Allende. No era ningún malentendido. No se sabía qué hacer, cómo gobernar. Por eso José María Morelos y Pavón piensa primero en tener las bases de gobierno. Y aquí está la primera convocatoria para el Congreso de Chilpancingo, que las va a dar. De aquí nace la Constitución de Apatzingán. Ya me tengo que despedir de ustedes y despedirme diciéndoles que lo más importante de la historia fundada, no solo en crónicas, sino en documentos con soporte de papel, y perdón que siga insistiendo en soporte de papel. Estamos viviendo una era en donde pensamos que la inteligencia artificial nos va a ayudar a organizar archivos, y no es así. La inteligencia artificial nos va a ayudar a consultar archivos de manera más rápida, pero no a organizarlos ni a describirlos. El documento ahí está y hay que saberlo, hay que saberle preguntarle al documento. Y obviamente validado por estos sellos, estas firmas y estas rúbricas de los héroes que nos enseñaron que hicieron patria. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Reflexiones archivísticas, tercera temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.